Si últimamente todo parece ponerse cuesta arriba, no es que el cielo te haya olvidado, es que Dios está ajustando tu alma al tamaño de lo que viene. Escucha, si crees que para que llegue tu bendición tienes que correr detrás de todo y de todos, hoy vas a descubrir por qué ese impulso precisamente te aleja del momento divino. Porque cuando Dios está a punto de darte algo grande, no te manda fuegos artificiales, te envía señales. Y si aprendes a leerlas, el miedo se convierte en certeza. Antes de entrar en la primera señal, déjame contarte qué vas a experimentar hoy. Primero, te mostraré por qué la incomodidad de este momento no es un castigo, sino la sala de espera del milagro. Luego, verás 6 señales claras, prácticas, verificables, que anteceden a toda gran bendición. Y entre cada señal te voy a tender un puente psicológico inspirado en Jung para que no te pierdas en el ruido, arquetipos que te habitan, sombras que se revelan, sincronicidades que confirman el camino. Prepárate, porque lo mejor de todo viene a mitad de este recorrido. Imagina que estás en una estación, tu tren aún no aparece, llueve, hace frío, piensas, ¿y si me equivoqué de andén? El ego grita que corras a otra vía, que te subas al primer vagón que pase, aunque no te lleve a tu destino. Pero la fe te susurra, quédate, este andén es el correcto. Aquí entra Jung. El arquetipo del guerrero no pelea por pelear, sabe esperar con presencia. Dios no te forma para una bendición pequeña, te fortalece para sostenerla cuando llegue, y eso empieza con la primera señal. Señal 1. Presión inusual y poda silenciosa. De pronto todo se aprieta, relaciones que se enfrían, hábitos que ya no encajan, puertas que se cierran sin explicación. Lo viejo se afloja como costura gastada. No es caos, es poda. Un jardinero no lastima al árbol cuando corta, lo prepara para dar fruto. Dios hace lo mismo contigo. ¿Por qué duele? Porque la identidad antigua se resistirá. Jung lo llamaría la sombra protestando. Esa parte de ti que se definía por lo que ahora se va. Sientes ganas de retener, de convencer, de explicar. Pero aquí viene lo sorprendente. Cuanto más te justificas, más te encadenas a lo que Dios ya decidió soltar. La verdadera obediencia no es decir sí con la boca, es dejar ir con las manos. ¿Cómo reconocer que es poda y no pérdida? 3 pistas. Lo que se va llevaba tiempo drenando tu energía. Lo que queda, aunque sea menos, te da paz amplia y silenciosa. Comienzan a aparecer coincidencias finas, mensajes, números, una frase en un libro, una llamada inesperada. Jung llamó a esto sincronicidad. Cuando lo interno se alinea, la realidad responde. Pero lo que nadie te dijo es esto: la poda no solo retira ramas, también libera raíz. La raíz es tu propósito. Cuando Dios corta, no te minimiza, te centra. Notarás cambios extraños, necesidad de ordenar tu espacio, limpiar tu agenda, decir más no sin culpa. No estás volviéndote frío, te estás volviendo claro, y la claridad es el imán de las oportunidades correctas. Déjame contarte una microhistoria. Lucía oraba por una promoción. Antes de recibirla, perdió un cliente clave. Un amigo se distanció y su jefe le duplicó el estándar de calidad. Es una señal de que no soy para esto, pensó. Siguió. En medio del menos, aprendió a hacer mejor. Refinó procesos, dejó pantallas a la noche, hizo silencio. Un mes después, la empresa abrió un área nueva que requería exactamente lo que Lucía había pulido en la presión. La eligieron. No fue casualidad. La poda creó el hueco para el árbol que iba a crecer. Y lo mejor de todo viene en el siguiente paso. Cuando la poda termina, se despierta en ti una inquietud sagrada, otra señal que te empuja fuera de la comodidad. No es ansiedad, es alumbramiento.
En el próximo bloque vas a reconocerla sin dudas y a usarla para avanzar sin forzar. Si lo que estás escuchando resuena contigo, escribe en los comentarios la palabra listo, no por mí, sino como pacto con Dios. Estoy listo para soltar lo que ya no sostiene lo que viene. Continúa. Porque la señal 2 te mostrará por qué tu inconformidad actual no es rebeldía, es dirección. Señal 2. Inquietud sagrada y reajuste de deseos. De repente, lo que antes te llenaba ya no te alcanza. Las conversaciones de siempre se sienten pequeñas. Los planes de ayer te quedan como zapatos apretados. No es que te hayas vuelto caprichoso. Dios está estirando tu capacidad para recibir. Jung diría que tu persona, la máscara social con la que te movías, ya no sostiene la verdad que está emergiendo. Y cuando la verdad crece, la máscara se resquebraja. Eso se siente como una incomodidad dulce y extraña. El todavía no de algo que viene. ¿Cómo diferenciar la inquietud sagrada de la mera impaciencia? Mira estos 3 indicadores. La inquietud sagrada te empuja a profundizar, no a dispersarte. En lugar de buscar 1000 opciones, te invita a poner orden, estudiar, orar, entrenar. Te quita el gusto por lo superficial y te abre apetito por lo congruente. Empiezas a elegir relaciones que te elevan, hábitos que te limpian, contenidos que te alimentan el espíritu. Produce paz direccional. Quizá no sabes todos los cómo, pero sientes adentro un por aquí. Y lo que nadie te dijo es esto. Cuando Dios reajusta tus deseos, también recalibra tus recompensas. Lo que antes te motivaba, aplausos, comparación, velocidad, pierde brillo. Aparece una motivación más silenciosa, propósito, impacto, obediencia. Jung lo explicaría como el self, tu centro profundo tomando el volante. El ego quiere llegar rápido, el self quiere llegar listo. Metáfora rápida. Estás en una cocina a oscuras preparando pan. El horno ya está precalentado, pero la masa necesita reposo. Si la metes antes, no crece. Si la dejas el tiempo justo, el volumen se multiplica. Así funciona tu inquietud sagrada. Es el reposo activo donde se expanden tus capacidades invisibles. Pero aquí viene lo sorprendente. Durante ese reposo, Dios te enviará pequeñas tareas que parecen poco glamorosas. Terminar ese curso, ordenar tus cuentas, pedir perdón, acostarte temprano. No son detalles, son llaves de la puerta grande. Microhistoria. Mateo soñaba con liderar un proyecto social. Antes sintió una insatisfacción rara. Dejó de disfrutar la crítica fácil, empezó a madrugar, a leer sobre gestión, a servir en silencio. Sus amigos se burlaron. ¿Para qué tanto? 2 meses después, una fundación pidió voluntarios con exactamente esos hábitos. Lo invitaron a coordinar un piloto. El deseo reajustado había preparado el terreno. No era suerte, era dirección. Guía práctica para esta señal, 3 movimientos simples. Depura 15 minutos diarios. Cada día suelta una cosa que no esté alineada. Un hábito, una suscripción, una excusa. Vacía para que entre lo nuevo. Agenda tu hambre. Bloquea en el calendario 30 minutos para aprender algo directamente conectado a la visión que sientes. El aprendizaje intencional es obediencia en cámara lenta. Oración de ajuste, breve y honesta. Señor, alinea mis deseos con tu voluntad. Quita lo que estorba, despierta lo que sirve. Dame gusto por lo que me prepara y desgusto por lo que me distrae. Dila 3 días seguidos y observa. Advertencia amorosa. La inquietud sagrada suele activar la sombra. Aparecen voces internas. ¿Quién te crees? Es tarde. No estás listo. No luches a gritos. Anótalas. Míralas a los ojos y respóndeles con evidencia. Estoy en proceso. Ya avancé en A, B, C. Esa es integración. No negar la sombra, sino ponerla a favor del crecimiento.
Señal 2 también trae pequeños cierres que parecen injustos, oportunidades que no se dan, puertas que se retrasan, personas que no responden. Lee entre líneas. Dios te está guardando para la puerta correcta, no para cualquier puerta. Tu tarea no es forzar picaportes, es pulir la llave que llevas dentro. Y esa llave se pule en silencio, con hábitos nuevos y decisiones pequeñas que sostienen lo grande. Y lo que nadie te dijo es esto. Cuando la inquietud se ordena, empiezan a aparecer confirmaciones externas casi quirúrgicas, la señal 3. Jung la llamaría sincronicidad. Tú la reconocerás como coincidencias con mensaje, números que se repiten, encuentros improbables, frases que responden a lo que acabas de orar. No es magia, es alineación. En el siguiente bloque vas a ver cómo identificarlas sin autoengaño y, sobre todo, cómo responder para no dejarlas pasar. Si esta parte te está hablando, mantén el foco. Hoy no decidas 20 cosas. Decide una que honre esta inquietud sagrada. Porque lo mejor de todo viene ahora, cuando el cielo te guiña el ojo y tú aprendes a guiñarle de vuelta. Señal 3. Sincronicidades y señales casuales que parecen dirigidas a ti. Cuando Dios está a punto de moverse a tu favor, el mundo exterior empieza a reflejar tu transformación interior. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos se vuelven mensajes. No son coincidencias, son confirmaciones. Jung las llamaba sincronicidades, acontecimientos aparentemente azarosos que tienen un significado profundo. Y cuando estás alineado con el plan divino, esas sincronicidades se multiplican. Imagina que piensas en empezar un nuevo camino, y justo alguien menciona ese mismo tema, o ves una frase en un cartel que resume exactamente lo que sientes. No es casualidad, es Dios diciendo, sigue. Estás donde debes estar. Pero aquí viene lo sorprendente. Esas señales no aparecen para hacerte sentir especial, sino para mantenerte enfocado. Son recordatorios, no atajos. Si las usas como brújula y no como destino, se convierten en el mapa más preciso que tendrás. En esta etapa, el lenguaje del universo se vuelve simbólico. Jung decía que Dios se comunica a través del inconsciente y que el inconsciente usa imágenes, metáforas, sueños. Por eso no entenderás estas señales con la mente, sino con el alma. No se razonan, se reconocen. Por ejemplo, ves constantemente el mismo número, el mismo color, o escuchas una canción que te da paz justo después de orar. Son pistas sutiles de que lo invisible está moviendo los hilos. Pero lo más importante no es la señal, sino tu respuesta. Dios no envía mensajes para entretenerte, sino para invitarte a accionar. Cada señal requiere un paso, por pequeño que parezca. Llamar a alguien, escribir un proyecto, cerrar un ciclo, perdonar a una persona, enviar una solicitud, decir no, donde siempre decías sí. Ese paso desbloquea el siguiente mensaje. Si ignoras la acción, las señales se detienen, no porque Dios te castigue, sino porque ya te dijo lo que necesitabas oír y espera tu movimiento. Mira este ejemplo. Sofía llevaba meses pidiendo claridad sobre su propósito. Una mañana, sin planearlo, una amiga le habló de una beca de arte. Esa misma noche, su padre le mencionó una historia de una pintora que empezó tarde y triunfó. Al día siguiente, vio un video sobre creatividad que terminaba con la frase «Empieza hoy». 3 señales en 3 días. Pero Sofía dudó. «¿Y si no es para mí?», pensó. Una semana después, la beca cerró. Pasaron meses hasta que un día oró con el corazón roto y le dijo a Dios: «Si es tu voluntad, muéstrame el camino otra vez». Esa misma tarde recibió un correo de otra convocatoria con las mismas condiciones en su ciudad. Esta vez aplicó. Fue seleccionada. Dios repitió la señal, pero con un nuevo corazón al otro lado. Eso es lo que hace Dios. No se rinde contigo, pero repite la lección hasta que la entiendes.
Y aquí viene lo que nadie te dijo. Las sincronicidades no solo te confirman el camino, también te purifican la fe. Te enseñan a soltar el control, porque no puedes forzar una coincidencia divina, solo puedes estar presente para notarla. Por eso, cuando aparezcan, no corras a contarlo a todo el mundo. Guárdalo, escríbelo, medítalo. Cuanto más celosamente cuides esos momentos, más frecuentes se vuelven. El cielo confía en los corazones que saben escuchar en silencio. Una práctica poderosa lleva un cuaderno de señales. Cada vez que algo te sorprenda por su precisión, anótalo con fecha y lo que sentiste, no para obsesionarte, sino para entrenar tu percepción espiritual. Con el tiempo verás un patrón. Las señales llegan justo cuando tu fe titubea. Es la forma en que Dios te dice, sigue, aún no lo ves, pero ya está ocurriendo. Y lo que nadie te dice es esto. Cuando comienzas a reconocer las sincronicidades, también empiezan las pruebas de fe. El enemigo del propósito es la duda. Y cuando ve que estás despertando, intenta confundirte. Aparecen mensajes contrarios, distracciones, ofertas rápidas, caminos fáciles. No caigas. Dios no se contradice. Sus señales no generan ansiedad, generan paz y dirección. Así que cuando dudes, pregúntate, ¿esto me da calma o me da ruido? Esa respuesta distingue lo divino de lo mental. Y lo mejor de todo viene en la siguiente señal. Porque cuando Dios ve que sabes escuchar su lenguaje, pasa al siguiente nivel. Te entrena en el silencio. Te quita las confirmaciones visibles para que aprendas a confiar incluso cuando no ves nada. Ahí es donde la mayoría se rinde y los elegidos avanzan. En el próximo bloque entenderás por qué el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Señal 4. El silencio de Dios y la aparente ausencia. Llega un punto en el camino donde todo parece detenerse. Las señales se apagan, las oraciones suenan al vacío. Lo que antes fluía, ahora se enfría. Y te preguntas, ¿por qué ya no siento nada? Pero escucha con atención. Este no es el fin del proceso, es el tramo más sagrado. Dios guarda silencio justo antes de mostrarte lo que viene. Jung decía que la noche más oscura del alma precede al amanecer. Es ese momento donde la mente busca lógica, pero el alma aprende fe. Y si estás atravesando ese silencio, no estás abandonado, estás siendo moldeado. En esta etapa, Dios retira el ruido para que descubras qué tan firme es tu raíz. Él sabe que mientras sientas su presencia todo el tiempo, tu fe depende de la emoción. Por eso la entrena en la ausencia aparente. No para castigarte, sino para enseñarte a caminar con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y aquí viene lo sorprendente. La ausencia de señales también es una señal. Es Dios diciéndote, ahora quiero que confíes en lo que ya te dije. Piensa en esto. El maestro guarda silencio durante el examen, no porque se haya ido, sino porque confía en que el alumno aprendió. Así hace Dios contigo. El silencio divino no significa que te haya soltado, sino que está observando tu respuesta. ¿Te detendrás o seguirás avanzando? Este periodo es incómodo porque destruye el apego a la validación constante. Aprendes a sostener tu propósito sin estímulos externos, a moverte sin necesidad de aplausos ni señales milagrosas. Y es ahí donde nace la madurez espiritual. Jung hablaba del arquetipo del héroe que siempre debe atravesar un desierto antes de encontrar el tesoro. El desierto no es castigo, es entrenamiento. No hay árboles que den sombra, así que aprendes a cubrirte con tu fe. No hay voces que te guíen, así que descubres la tuya. Dios no te ha dejado. Está formando en ti la versión capaz de recibir lo que pediste sin derrumbarse al tenerlo. Déjame contarte una historia. Andrés llevaba meses sintiendo que todo se desmoronaba. Su negocio bajó, sus amistades se distanciaron y las oraciones parecían no pasar del techo. Un día
Frustrado, dijo en voz alta: «Dios, si estás ahí, dime algo». No hubo respuesta, solo silencio. Pero esa misma semana, una conversación con un desconocido le dejó una frase que no pudo olvidar. A veces, el silencio es la voz más fuerte. Andrés decidió quedarse quieto, pero con propósito. Reorganizó su rutina, empezó a caminar al amanecer y escribir cada día 3 cosas por las que aún podía dar gracias. 3 semanas después, una oportunidad que llevaba meses esperando reapareció, de la nada. No porque forzó nada, sino porque su energía cambió durante el silencio. Dios no se había ido, lo estaba afinando. Hay 3 cosas que el silencio de Dios te enseña: a confiar en el proceso, no en la emoción. La fe verdadera no se mide cuando todo es claro, sino cuando todo es oscuro. A limpiar tus motivaciones. Descubre si querías la bendición por amor o por validación. A escuchar tu propia voz interior. Porque la voz de Dios muchas veces suena como tu pensamiento más sereno. Pero lo que nadie te dijo es esto: el silencio no solo prueba tu paciencia, revela tu poder. Cuando aprendes a no huir del vacío, te conviertes en alguien que no depende del ruido del mundo para sentirse vivo. Eso es libertad espiritual, y esa libertad es la que te hace fuerte para lo que sigue, las pruebas externas. Porque justo después del silencio llegan desafíos que pondrán a prueba lo que has aprendido, no para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Y lo mejor de todo viene en el siguiente paso, porque ahí entenderás que esas pruebas no son obstáculos, sino puentes hacia tu bendición. Si esta etapa te describe, no te desesperes. Mantente fiel incluso cuando no veas resultados. El silencio no es vacío, es el taller de Dios. Él no trabaja con ruido, trabaja con quietud. Así que quédate tranquilo. Algo se está construyendo dentro de ti que pronto se manifestará afuera. En el próximo bloque descubrirás la señal 5. Las pruebas que parecen hundirte, pero en realidad te empujan hacia tu propósito. Señal 5. Las pruebas intensas justo antes de la bendición. Si estás pasando por un momento en el que todo parece desmoronarse, los planes fallan, la gente te decepciona, el dinero se esfuma, la salud tambalea, no te apresures a pensar que estás siendo castigado, estás siendo preparado. Cuando Dios está a punto de darte algo grande, primero te quita las muletas, te deja sin lo que antes te sostenía para que aprendas a caminar con fe. Y eso duele, porque el crecimiento nunca viene envuelto en comodidad. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Las pruebas son las herramientas con las que el cielo talla tu carácter para que no se rompa cuando llegue la abundancia. Míralo así. Las pruebas no son el final del camino, son la puerta. Cada obstáculo es una señal de que estás más cerca de algo que aún no ves. La presión que sientes ahora es la misma que convierte el carbón en diamante. No es castigo, es formación. Dios no busca quebrarte, sino comprobar si puedes sostener lo que pediste. Si querías una nueva etapa, Él se asegura de que tengas la madurez emocional, la humildad y la fuerza para vivirla sin destruirte. Y aquí viene lo sorprendente. Cuanto más grande sea lo que viene, más intensa será la prueba. Piensa en David antes de ser rey. No llegó al trono en un día. Primero fue rechazado, perseguido, traicionado. Cada batalla que enfrentó era una lección de liderazgo, disciplina y fe. José fue vendido, encarcelado, olvidado antes de gobernar Egipto. Y tú, que ahora estás atravesando tu propio desierto, no estás lejos del propósito. Estás siendo afinado para recibirlo. Pero lo que nadie te dice es esto: no todas las pruebas vienen disfrazadas de dolor. Algunas llegan como distracciones. Cuando el enemigo no puede destruirte, intenta distraerte. De pronto, surgen personas que parecen querer ayudarte, pero te roban energía. Aparecen oportunidades rápidas que prometen atajos, pero te sacan del proceso. Y aquí debes recordar,
Lo divino nunca te hace sentir apuro, solo claridad. Si algo te da ansiedad en vez de paz, no viene de Dios. Durante las pruebas, el ego grita, no puedo más. El alma, en cambio, susurra, sigue, ya casi. Ese contraste interno es tu entrenamiento. Aprendes a discernir entre la voz del miedo y la voz de la fe. Y cuanto más eliges la fe, más fuerte se vuelve tu espíritu. Mira este ejemplo. Laura llevaba años soñando con abrir su negocio. Cuando por fin ahorró lo suficiente, perdió su trabajo. Todo indicaba que debía rendirse, pero en medio de ese caos sintió una paz extraña. Decidió avanzar con lo poco que tenía, confiando en que Dios abriría el camino. Un mes después, un antiguo cliente la recomendó y su primer pedido fue 3 veces más grande de lo que imaginaba. Esa pérdida fue la señal que la obligó a moverse. El obstáculo no la frenó, la lanzó hacia su destino. Las pruebas no llegan para destruir tu fe, sino para probar su autenticidad. Dios no necesita saber si crees, tú necesitas descubrirlo. Aquí te dejo 3 claves para atravesar esta señal. Resiste el impulso de rendirte justo cuando todo se complica. El enemigo siempre ataca más fuerte antes de perder. No te victimices, interprétalo. Pregunta, ¿qué me está enseñando esta situación? Y escribe la respuesta. En las líneas más simples se esconde la dirección. Agradece incluso lo que no entiendes. Cada vez que das gracias en la oscuridad, conviertes el dolor en poder. Y aquí viene lo más profundo. Las pruebas no cambian tu destino, te cambian a ti para estar listo para él. Dios nunca te da una carga mayor que tu capacidad, pero sí te da cargas que expanden esa capacidad. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda, ese límite no es real, es el punto donde Dios empieza. Cuando llegas ahí agotado, confundido, pero aún creyendo, es donde ocurre el milagro. Y lo mejor de todo viene en la última señal. Porque después de la prueba llega la apertura, la calma, la cosecha. En el siguiente bloque entenderás la señal 6, donde todo empieza a alinearse y Dios finalmente te muestra por qué todo lo anterior tenía sentido. Señal 6. Todo empieza a alinearse y nada vuelve a ser igual. Después de la tormenta llega ese momento casi invisible en el que el aire cambia. Ya no luchas tanto, ya no preguntas tanto, simplemente sabes, no porque veas los resultados aún, sino porque sientes dentro de ti una paz que no depende de lo externo. Esa paz es la primera evidencia de que Dios ya está obrando. Cuando Dios está a punto de darte algo grande, todo empieza a colocarse en su sitio de forma misteriosa. Las personas correctas aparecen sin que las busques, las oportunidades surgen de lugares inesperados y los no, que tanto dolieron, comienzan a tener sentido. Es lo que Jung llamaba sincronicidad divina, una inteligencia invisible que mueve las piezas para manifestar lo que estaba destinado. Pero atención, esto no ocurre de golpe, sino de manera silenciosa y ordenada. Primero llega la claridad interior, luego el movimiento exterior. Dios te da primero la convicción y después la evidencia, porque si la evidencia viniera primero, no necesitarías fe. En esta etapa, algo dentro de ti cambia radicalmente. Lo que antes te alteraba ya no tiene poder sobre ti. Las opiniones ajenas dejan de importar. Los miedos que antes te paralizaban ya no te detienen. Te vuelves más sereno, más observador, más consciente, y esa transformación interior es la verdadera señal de que estás listo, porque Dios no bendice versiones inmaduras, bendice a quien ha sido pulido en el fuego y ha aprendido a confiar sin ver. Y aquí viene lo sorprendente. Cuando dejas de forzar las cosas fluyen solas. Lo que antes perseguías empieza a buscarte. Lo que parecía cerrado comienza a abrirse, no porque el mundo cambió, sino porque tu frecuencia cambió. Has pasado de la energía del miedo a la energía de la fe. Eso es lo que activa el favor divino. Piensa en esto.
Cuando siembras una semilla, no le gritas para que crezca. Simplemente confías en el proceso, porque sabes que la tierra está trabajando aunque no lo veas. Lo mismo hace Dios contigo. Él trabaja en lo oculto, mientras tú sigues avanzando en silencio, en fe y en obediencia. Déjame contarte algo que representa perfectamente este momento. Mateo llevaba meses orando por una oportunidad de empleo. Había hecho decenas de entrevistas, todas sin respuesta. Pero en lugar de rendirse, empezó a agradecer como si ya lo tuviera. Un día, sin esperarlo, una empresa que nunca había contactado lo llamó por recomendación de alguien a quien ni conocía. Cuando firmó el contrato, entendió lo que antes no veía. Cada rechazo fue redirección. Así es como Dios actúa. Te cierra puertas que te habrían destruido y te abre una que te eleva. Nada de lo que perdiste fue realmente pérdida, fue entrenamiento. Y si te fijas, todo en la naturaleza funciona igual. El río no se preocupa por la roca que encuentra. La rodea y sigue su curso. La flor no se desespera por florecer, simplemente recibe luz y agua y un día abre sus pétalos. Así son las bendiciones, no llegan cuando gritas, llegan cuando confías. En este punto ya no necesitas señales para creer. Tu relación con Dios se vuelve más profunda, más tranquila. Ya no es un intercambio de si me das, creo. Ahora es creo porque sé quién eres. Y cuando llegas ahí, la vida se expande. Empiezas a notar cómo todo encaja con una precisión divina. Las lecciones, los tiempos, incluso los errores. Jung decía que lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Y cuando aceptas el proceso de Dios, todo se transforma. Lo que antes te parecía un final, ahora lo ves como el comienzo de algo perfecto. Si estás viviendo esto, da gracias. Has llegado al punto en el que ya no necesitas entender, solo confiar. Lo visible pronto alcanzará lo que ya ocurrió en lo invisible. Y aquí quiero invitarte a algo. Si sientes que este mensaje era para ti, escribe en los comentarios la palabra fe, porque esa palabra representa lo que te trajo hasta aquí y lo que abrirá lo que está por venir. Y si este video resonó contigo, suscríbete ahora, porque lo que compartimos en este canal no son simples palabras. Son recordatorios de que el proceso de Dios siempre tiene propósito. Aunque duela, aunque tarde, aunque no lo entiendas todavía. Recuerda esto cada vez que dudes. Dios no te da lo que pides, te da lo que te prepara para lo que pediste. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que has sido formado en la fe, lo imposible deja de existir.